Libro de Oseas. Bueno, hoy vamos a continuar el capítulo 6 de este libro de Oseas, sin antes haber visto un poquito lo que fue el capítulo 5. Teniendo en cuenta siempre este punto, que este es un libro profético y también que está mostrando la realidad del pueblo en ese tiempo. Bueno, fíjense lo que decía acá en el capítulo 5, el versículo 11. Versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Siempre cuando vemos la Biblia que habla de Efraín, estamos entendiendo que se refiere a las 10 tribus del norte. Pero vamos a aclarar un poquitito por qué. Cuando se divide el norte y el sur, después del rey Salomón, hereda su hijo Roboam como rey, pero hay una discusión por causa de que Roboam no quiso bajar los impuestos, no quiso ser tolerante con las demás tribus, quiso someterlos a la fuerza. Entonces se rebela el pueblo de Israel, pero esto ya estaba profetizado, ¿no? Esto ya estaba dicho, esto ya se había advertido. Entonces Jeroboam, quien era siervo de Salomón, ocupa el reino de las 10 tribus del norte, y como su capital, o sea, como su ciudad principal es Efraín, ¿no? Siquem. Y empieza a ponerle a todos sus ciudadanos, se puede decir así, o sus compueblanos, como jefes, como líderes, como encargados. Todos los que sean de Efraín van a ser gobernadores, administradores. Esto es muy importante entender. Y además de eso, habíamos ya leído, comete una terrible falta ante Elohim. ¿Cuál fue? Cambia la manera de adoración que el Padre había establecido. Cambia la manera de adorar y también cambia los lugares de adoración. Empiezan a poner a sacerdotes de acuerdo a su deseo. Quiere decir que expulsa a los levitas, cambia las fechas, cambia el lugar, hace todo un cambio. Y también pone a sus, se puede decir, secuaces o sus correlí en los lugares de administración de cada pueblo, de cada tribu. O sea que en cada tribu había un representante de Efraín bajo el poder, bajo las órdenes de Jeroboam. Entonces se puede decir que Efraín toma el poder, conquista las 10 tribus, y el que no se quería sujetar o someter era encarcelado, ejecutado o demás cosas. Inclusive, ahí acá vamos a analizar un poco las ciudades de refugio, que eran ciudades de levitas, ciudades de donde iba una persona para escapar de alguna posible muerte, fueron usados como campo de concentración o como lugar de ejecución. Cambió ese significado, ¿no? Y eso va a salir también aquí. ¿Qué les parece? ¿Terrible lo que hizo este tipo o no? Terrible, ¿no? Entonces, por eso Elohim le llama entonces a las 10 tribus del norte Efraín, haciendo entender son la cabeza de la rebelión, de la rebeldía. Pero también tenemos una profecía que habíamos visto ya cuando leímos Génesis acerca de Efraín, cuando Jacob bendijo, ¿no?, a los hijos de José, que de Efraín en el futuro saldrían multitud de naciones. Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, cada vez que vemos aquí en las Escrituras sobre Efraín, nos referimos a ese pueblo rebelde, a ese pueblo que cambió las leyes, a ese pueblo que empezó a vivir desordenadamente, no conforme a la palabra de Elohim. Y también nos referimos a ese pueblo que se mezcló entre las naciones, que está adorando al leño y a la piedra, y que hoy podemos encontrarlo en toda parte del mundo, inclusive aquí. ¿Sí o no? Inclusive aquí. Entonces, aclarado este punto, ahora sí podemos continuar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es importante entender. Versículo 11 dice, Efraín es vejado. ¿Qué quiere decir vejado? Es entristecido, amargado también, es quebrantado. Efraín tiene la característica de desanimarse, de no gusta ver yo el mundo, no gusta ver. No me siento más satisfecho. ¿Y por qué? ¿Qué dice ahí? Es quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Qué es lo que la característica de la gente común, ya eso es tradicional,
hace que le quebrante después de mucho tiempo, después de mucha vivencia, generalmente las vanidades que ha hecho. Manaoinco la pesa ya por acá. ¿Por qué lo que vivía así? Ese es uno de los puntos importantes. Entonces, todas estas pistas nos hacen entender dónde está hoy Efraín, porque lo que nos hace a nosotros tener interés hacia este libro es saber qué relación tiene con mi vida de hoy, con la vida que estoy llevando hoy, qué relación tiene. Eso es lo que nos hace que nos interese. Si fuera simplemente historia, no necesitaríamos ni estudiarla. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Habíamos aclarado eso, ¿no? Polilla, un bicho que come la ropa o las maderas hacia afuera. Y la carcoma es otro bicho, pero que come por adentro, ¿no? Quiere decir esto, quiere decir así. Si ustedes quieren ver el fracaso de Efraín, el fracaso de las 10 tribus del norte, fíjense en su pinta, fíjense en su apariencia, nada más y ya van a ver, está desastre, virgen de cual hay apariencia desastre. Quiere decir que Efraín no solamente tiene el corazón sucio, sino tiene la vida sucia, como la mujer adúltera. La mujer adúltera puede ser que tenga el corazón sucio por el pecado que ha cometido, pero también que tenía sucio su apariencia, ¿no? Era una adúltera, imagínate, adúltera. El hijo pródigo cuando llegó a la casa del padre, ¿qué es lo primero que se vio en él? Su ropa sucia, su vida fracasada. Por más que adentro en el corazón ya tenía un corazón de arrepentimiento, pero el ver su vida te hace entender, ha caído. ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? Efraín. Ahora, Judá. Judá, ¿cómo se presenta? Con buena apariencia, con buena pinta. Oh, Elohim, oh. Pero adentro se está descomponiendo. ¿Qué decía Yeshua? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aparentemente siempre están ahí presentándose como fieles al Todopoderoso, pero adentro están pudiendo. Y de eso es lo que tenemos que nosotros cuidarnos, no simplemente de ser apariencia. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Después, acá el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y comentando esto un poco ayer en Limpio, fíjense que el judío tradicional en la época de Yeshua, volviendo a la época de Yeshua, se sentía satisfecho con lo que conocía de la palabra. Se sentía que estaba bien. Pero dentro de ellos había algunas personas, especialmente los samaritanos, que no se sentían bien, que empezaban a vivir en angustia, en desesperación. Empezaban a ver que, ¿dónde está nuestro Padre? ¿Dónde está nuestro Todopoderoso? También cuando Pablo empezaba a predicar a los gentiles, cuenta la Biblia, cuenta cuando leemos, que muchas mujeres griegas se iban a la sinagoga a escuchar la palabra. ¿Sabían eso? Ahora, las mujeres griegas que iban ahí a escuchar la palabra era porque el estilo de vida de los griegos en aquella época era muy diferente al estilo de vida que tenía el pueblo judío, que vivía en esas comunidades. Una mujer griega tenía que aguantar a esposos semi-hombre, semi-homosexual, tenía que aguantar a esposos que tenían varias mujeres, porque en los gimnasios que tenían los egipcios, los griegos, no era un gimnasio donde iban a ver mujeres en pelota, como se puede decir, ¿no? Eran para ir a ver hombres a hombres, para verse entre hombres. Eso era lo más terrible que había. Eso era. Entonces, también la mujer era considerado muchas veces instrumento de procrear, o inclusive algunos griegos tenían varias esposas, una esposa para relacionarse, una esposa para charlar y una esposa para que tenga hijos y cuide a los demás. Así era la vida de estas mujeres. Entonces, eran totalmente consideradas nada. Pero cuando ellos observaban la vida de los judíos, entre los judíos la familia tenía bien en cuenta. Y se le cuidaba mucho también a la mujer, se le valoraba mucho. Entonces esto, ¿cómo se puede decir? Generaba un deseo, ¿cómo me gustaría que mi vida sea así? Y ellos iban a la sinagoga
pero como oyente. También llevaba una vez a la fuerza a su esposo. Venid, esposo, escuchá. Gusto da cómo predican ahí los judíos, te hablan acerca de cómo tiene que ser la vida. Ellos mina gente. Yo me imagino nomás así, ¿no? Y forzadamente alguna vez la Biblia dice que había luego una sección tipo afuera, ¿no? Donde ellos miraban, escuchaban. Pero claro, ellos solo oyentes. Adentro los judíos y atrás los prosélitos y último ahí las griegas y griegos así, ¿no? Pero aparece este apóstol Pablo hablándole, para ustedes gentiles son estas promesas. Todo lo que está escrito Abraham, lo que está en las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, lo escribió Isaías, Ezequiel, era para ustedes, para que sean parte de este pueblo. ¿Cómo se sintieron ellos? Oh, ay, terejico. Y cuenta que en una de las predicaciones que hizo Pablo en una sinagoga, dice que el rumor de lo que dijo Pablo ese día llegó a la gente. Y a la semana siguiente dice que estaba arrotado esa sinagoga, lleno de gente. ¿Qué es lo que querían escuchar? ¿Qué es lo que Pablo le hablaba? Pablo estaba haciendo que esas personas que han vivido años en angustia, en quebranto, en dificultad, vuelvan al Todopoderoso. Se les estaba manifestando y revelando. Por eso es que fue como una bomba, ¿no? Cuando Pablo empezó a predicar esto. El llamado a su pueblo descarriado por parte del Todopoderoso a través del rescate que hizo Yeshua, que es como Osea hoy en día. ¿Entienden este punto? Entonces, eso es lo que la Biblia dice: en su angustia me buscarán. Por eso vemos nosotros quiénes fueron los que en tiempo de Yeshua buscaban con todo corazón la palabra al Elohim de Israel: los gentiles, los que habían sido dispersados. ¿Y quiénes son los que se sentían muy satisfechos? En ese momento, el pueblo judío. Pero que también dice la Escritura que en los últimos tiempos, que creo que son estos tiempos, van a buscarle, van a sentir también necesidad, van a querer también acercarse. Y dice la Biblia que mirarán al que traspasaron. Bueno, ahí termina este capítulo 5, ¿no? Y el capítulo 6 ya arranca diciendo: venid y volvamos al Todopoderoso. Un llamado a regresar. Hagan teshuva, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él fue quien nos esparció, quien nos separó, quien nos dispersó. Yo no. Pero Él también nos va a restaurar, nos va a volver a poner en nuestro lugar de origen. Este es un llamado, ¿no? Miren lo que dice el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y esto parece una profecía sobre los últimos tiempos y sobre la restauración de las 2 casas. Así yo lo veo. Llamamiento, en su angustia me buscarán y vuelvan en 2 días. Ahora, esos 2 días, si tenemos en cuenta que muchas veces en la Biblia, cuando habla de días, se refiere a un tiempo específico, y Pedro mencionó eso. Si podemos combinar ahí, podemos decir que esos 2 días representaría a 2 milenios. 2 milenios antes de que el pueblo de Israel completo sea restaurado. Se está hablando entonces de una restauración con resurrección. Porque ahí dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Los muertos volverán a levantarse y viviremos delante de Él. Después, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hasta acá una profecía de los últimos tiempos. Pero yo hice un apunte de varios textos de la Biblia para entender si algunos otros profetas y los apóstoles hablaron sobre este tiempo, el tiempo de restauración y resurrección que ahora le está invitando al pueblo a que haga. Veamos. Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos a mirar. ¿Qué dice? En el contexto de la restauración y la resurrección. Isaías
1:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno, y hará entender diligente en el temor del Eterno, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto quiere decir que no va a guiarse por chismes ni por comentarios, sino porque lo que establece la ley. En los últimos tiempos se va a levantar un líder así. Retoño de Isaías. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá la paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, ¿no? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Porque no va a haber más muerte ni sufrimiento. Se refiere a una época diferente, no está hablando de un tiempo especial. Pero continuemos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno. ¿Qué es eso? La Torá, la Escritura. ¿Dónde me quedé? Conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, refiriéndose a David, a Yeshua, la cual estará puesta por pendón, por bandera, por estandarte, estará por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amad y en las costas del mar, lo más lejano de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Y levantará estandarte de pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará, terminará, quiere decir, ¿no?, la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces va a haber un tiempo de restauración. Isaías ya está hablando sobre ese momento. Recuerden que Isaías es contemporáneo de Oseas. Va a haber un tiempo en que se va a recuperar a los descarriados. Continuemos. Isaías 27:13. Isaías 27:13. Un versículo acá. Acontecerá también aquel día que se tocará con gran trompeta o shofar, ¿no? Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Nuevamente promesa de restauración y promesa de traer a todos esos que fueron llevados por Asiria. Continuando, Isaías 54. ¿Qué es lo que dice aquí? Es interesante. Isaías 54, 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Eterno, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Lo mismo que estamos leyendo ahora en Oseas. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Nuevamente promesas de restauración. Jeremías 31. Jeremías 31. Todo esto para poder combinarnos con este texto de Oseas. Jeremías 31, 3. Dice así.
El Eterno se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas. Eso representa los que han sido desterrados, ¿no? Los guardas en el monte de Efraín, ¿y qué van a decir? Levantaos y subamos a Sión, al Eterno nuestro Elohim. Va a haber un momento en que ellos van a decir, regresemos al Elohim de nuestros padres. Todos los que estaban descarriados, o sea, gente como nosotros, ¿no? Va a empezar a clamar al pueblo, volvamos al Elohim de Israel, a las raíces, al principio. Y si nosotros estamos aprendiendo ahora estos términos, estos puntos, es porque antes de nosotros el Eterno levantó ese tipo de personas. Amén. Que pudo entender, que pudo captar y hemos oído su silbido. Somos un pequeño destello de ese gran llamado que está ocurriendo. Porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Hacer oír, alabad y decid, oh el Eterno salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho, el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, recuerden que Oseas dice así, ¿no? El que te quebranté, te mandé. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Amén. Más sobre este punto, Ezequiel 36, versículo 23. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Eterno, el Elohim, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Las personas van a empezar a conocer al Todopoderoso, al Señor de señores, por medio del cambio que va a haber en nuestra vida. Eso es importante entender. Así como nosotros fuimos vergüenza en el pasado por nuestra vida, por nuestra manera de expresarnos, por nuestra manera de actuar, luego vamos a ser ejemplo. Vamos a hacer un cambio para ellos. Eso está hablando la palabra. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Recuerden que el corazón de piedra es un corazón que no siente nada, no entiende nada, ni no le importa nada. Eso va a cambiar cuando venga la restauración. Cuando ustedes ven en el cristianismo tradicional, vamos a decir así, claramente se nota que como que no hay mucho interés de conocer las raíces de la fe. Me han llegado a decir, algunos con quienes he hablado, que inclusive los primeros 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tienen relación con la iglesia de ahora, con la iglesia gentil, no tienen relación. Que eso, cuando Yeshua hablaba algunos puntos ahí, por ejemplo, el decirle al rico ¿qué haré para la vida eterna? Los mandamientos sabe, tal cosa. Haz esto y vivirás. Cuando le decía eso, se refería al momento nada más. No se refería a que los mandamientos tenían que ser aplicados. Y cuando Yeshua decía, yo no he venido a abolir los mandamientos, y de cualquiera que enseña en contra de esto será cortado, él se refería al momento, era como en esa situación. Pero una vez que él muere y resucita, estoy diciendo lo que se cree, no estoy diciendo que así es, ¿no? Una vez que muere y resucita,
La enseñanza que Él le da a sus apóstoles, a sus discípulos, esos 40 días, era el mensaje de la gracia, los mandamientos de la gracia, y a partir de ese momento era una nueva enseñanza. Ya todo lo demás quedó fuera. Entonces, hoy en día yo no puedo usar la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y tampoco puedo usar los profetas. Y ya para algunos tampoco puedo usar los 4 evangelios. Entonces, ¿qué me queda? Me queda Hechos, Romanos, Corintios, nada más. Entonces, cada día el cristianismo tradicional está cortando la palabra, quitando el mensaje. Entonces, prácticamente ya su corazón está como piedra. Ya no tiene sensibilidad. Porque es una pena, ¿no?, que nosotros no podamos usar la Biblia o no podamos tener temor hacia algunas palabras que están escritas acá. No, eso era para antes. Por ejemplo, un texto que dice, el que menosprecia mi ley hasta su oración es abominable. Hay un texto que dice así, Proverbios 28 por ahí, ¿no? El que menosprecia mi ley, su oración será abominable. Eso, por ejemplo, yo le mostré a una persona, mira aquí lo que dice, no, pero eso ya no vale más para hoy en día. Entonces, su corazón, ¿cómo está esa persona? Está como piedra. No puede sentir el valor de esos proverbios, de esos salmos. Eso, cuando venga la restauración, cuando el Rúa, el espíritu de Elohim, caiga sobre nosotros, va a empezar a cambiar. Y vamos a empezar a sentir el valor que tiene sus misbot, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos. Algo importante era. Había sido, esto son cosas importantes. Ya nuestro corazón va a ser más sensible. Eso va a ocurrir. Y finalmente, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Ezequiel 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos. Este capítulo conoce muy bien, los huesos secos. Ezequiel ve un valle lleno de huesos, parecía que ya no había esperanza, y después le revela el misterio de los huesos secos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Eterno, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hasta aquí yo diría que esto parece medio ciencia ficción, ¿no? Oh pueblo, yo los sacaré de vuestros sepulcros y los haré subir de las sepulturas. Suena a ciencia ficción. Qué interesante. Y podría alguno decir, no, pero esto ya es demasiado. Esto era una forma alegórica de hablar, algo abstracto, algo que trataba de decir de la muerte, y él se sentía como muerto. Pero cuando vamos a otro texto que hablará el mismo Yeshua, podemos darnos cuenta que se relaciona perfectamente con esto. Además, si esto no era cierto, ¿qué esperanza tenían David, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Con qué objetivo ellos hubieran sido tan fieles al Todopoderoso? Si la esperanza no era volver a salir de la tumba, a resucitar y a poder recibir todas las promesas. Eso es muy importante entender. Y aquí está diciendo, en el momento en que el pueblo se siente sin esperanza, han sido llevados exiliados a Babilonia, las 10 tribus ya están perdidas hace muchos años, viene esta promesa. Y sabréis, versículo 13, que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Y qué va a hacer? Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Así está dando una promesa. Otro más, Job 19:25. Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Elohim.
En el libro de Job también aparece una palabra con referencia a la resurrección. Primero hablando de que su Redentor, su Salvador, vive y se levantará sobre el polvo, y también, una vez que haya terminado esta su vida carnal, también Él le va a ver, dice. Esto está saliendo en Job. Salmos 49:15. Salmos 49:15. Pero Elohim redimirá mi vida del poder del Seol. Seol, ¿qué significa? Sepultura, ¿no? Lugar de sepultura. Pero Elohim redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Él me tomará consigo. ¿Cómo le va a tomar? Le va a hacer resucitar. Estamos ya entendiendo este punto. Vamos a ver un texto más. Ahora, lo que el Padre le dijo a Daniel. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, refiriéndose a los tiempos finales, ahí dice el tiempo del fin. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y qué dice el versículo 2? Muchos de los que duermen en el polvo, ¿qué dice ahí? De la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, lo que habla Oseas de que nos resucitará, ¿es confirmada por los profetas o no? Es confirmada por Daniel. Está hablando acerca de la resurrección para los últimos tiempos. Otro texto más, ahora que quiero enfatizar, Yeshua que habló sobre este tema. Juan 5:28. Juan capítulo 5, versículo 28. Fíjense lo que dice Yeshua. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿dónde? ¿Dónde? En los sepulcros oirán su voz. Y esto siempre me llamó la atención, porque cuando Yeshua venga, entonces, ¿de dónde nos va a llamar? Siempre pensé yo que nos iba a llamar del cielo, pero Él está en el cielo. ¿Y cómo nos va a llamar del cielo? Venga, entonces nosotros vamos a estar con Él. Entonces, qué raro. Pero acá, leyendo esta palabra, puedo entender perfectamente dónde estaremos o dónde vamos a estar. En un lugar que se llama Seol, ¿no? Sepulcro. Seol también es en otra parte. Y nosotros, dice, y los sepulcros oirán su voz. Y cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y miren lo que dice 29. Y lo que hicieron lo bueno, y sin marcar lo que hicieron lo bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace lo bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? La Torá, las instrucciones, lo que el Padre dejó para hacer, eso es bueno. ¿Qué es malo? Contradecir lo que el Padre dejó, porque al final Él es el que nos va a resucitar, Él es el que nos va a llamar, entonces tiene que ser de acuerdo a su bueno, no de acuerdo a nuestro bueno. Sí, pero para mí era bueno esta cosa, sí, pero para Dios no. No, pero entonces es un dictador. Pero Él es el que te va a resucitar, Él tiene el poder de decidir qué es bueno o qué no, no yo. ¿Es cierto o no? Amén. Y bueno, entonces si nosotros queremos escuchar su voz, queremos hacer su voluntad, tenemos que seguir su instrucción. Y lo que hicieron lo bueno saldrá a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hay una referencia en condenación. ¿Qué texto será? Ahí está, el mismo Daniel que leímos recién. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la relación que hay entre entonces lo que dijo Yeshua y lo que dice Daniel. Resurrección segura, entonces, segura. Para, uno, la restauración. La primera resurrección, ¿para qué es? Para ser restaurados. Y cuando hablamos de restauración, tenemos que sí o sí ir a los planes que tenía el Padre, a las promesas que le dio a sus elegidos, como Abraham, Isaac y Jacob. No podemos hablar de restauración y quitar la Torá, quitar los profetas y hasta quitar los evangelios. Eso es muy raro. No podemos decir que restauración es volver a la iglesia primitiva, como dicen algunos, la iglesia que nació en Pentecostés, así no hay ningún argumento ahí. Empezamos a inventar lógicas que no tienen sentido. Si queremos restaurar algo, tenemos que ir al pasado. Y eso está desde Abraham, Isaac y Jacob. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Ya leímos esa parte. Ahora, fíjese lo que el apóstol Pablo decía sobre la resurrección. Hechos capítulo 24.
Esto es bien interesante. Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, él está declarando ante algunas autoridades, pero esto te confieso, que según el camino, esa palabra el camino era el nombre con que se le estaba dando al nuevo movimiento levantado por Yeshua y sus seguidores. Porque Yeshua había dicho que él era el camino. Eso se le puso así porque en aquel tiempo había muchos líderes, muchos fariseos, muchos maestros que decían que tenían la interpretación correcta. Así decían. Pero se levantó Yeshua, le dio la interpretación correcta a la Escritura y además pagó el precio del pecado por lo que se habían desviado, ¿no? Hizo eso. Por eso. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, y los judíos le llamaban herejía a ese camino. Ahora, ¿por qué le llamaban herejía? ¿Hay alguna causa por la cual ustedes creen que al camino que Yeshua enseñó, a la interpretación que Yeshua le dio y que Pablo estaba haciendo lo mismo, le llamen herejía? ¿Por qué le llamarían herejía? Si es igual a lo que dice la Torá, si es el mismo mensaje que está en la Torá, ¿por qué alguien le llamaría herejía? ¿En qué se oponía las predicaciones de Yeshua y las predicaciones del apóstol Pablo y los demás apóstoles? ¿En qué se oponía? ¿Quién dijo? Tradiciones, sí. No concordaba con la tradición que ya estaba enraizada en la mentalidad de muchos judíos. No, porque tenemos que hacer así. Y ¿se acuerdan que decía que los judíos tienen muchas tradiciones que guardan? Entonces, cuando viene alguien y no cumple con esas tradiciones, hereje, rebelde, hereje, así, ¿no? Y se le consideraba así. ¿Entiendes, no? Por eso jamás Pablo decía, y yo por ahora enseñar la libertad, que la Torah fue abolida, ellos me llaman hereje. No tendría sentido que él diga así, ¿no? Solamente porque digo que ya no se necesita hacer estas cosas, ya no tenemos que cumplir los Shabbat, ni ya podemos comer de todo, ellos me llaman hereje. ¿Acaso no están equivocados? No tendría sentido que hable así. Pues hay que tener en cuenta esto que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Pero te confieso que según el camino que él llama herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la Torá, toda. Yo sirvo así, creo todo lo que hay en la Torá. Entonces, si un predicador te dice, yo creo así, creo todo lo que dice en la Torá, pero no sirve más. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué cree? No tiene valor entonces. Y después, creyendo todas las cosas que están en la Torá, y en los profetas están escritas. Y cuando habla de los profetas, ¿de quién se refiere? Jeremías, Isaías, Oseas, Ezequiel. ¿Y de qué hablan ellos? Ya bastantes versículos hemos escuchado de Jeremías, Ezequiel. ¿De qué hablan ellos? De la restauración de Israel. Eso están hablando repetidas veces. Algunas veces me dirán, pero pastor, ya leímos muchísimas veces sobre eso. Pero cada vez que entramos en el tema volvemos a lo mismo, porque eso es lo que hablaron. Y se repite, y se repite, y se repite, y se seguirá repitiendo porque ese es el tema. Amén. No hay caso. Teniendo esperanza en Elohim. ¿Cuál es la esperanza del apóstol Pablo? Lo que dice la Torá, lo que dicen los profetas. En el Todopoderoso, la cual ellos también creen. Esos fariseos, esos que me llaman hereje, también creen supuestamente lo que dicen los profetas y lo que dice la Torá. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ellos creen? De que ha de haber, ¿qué dice ahí? Resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. El tema de debate es que yo estoy hablando sobre la restauración, las promesas que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, las promesas que están escritas en la Torá, en los profetas, y por eso me llaman hereje. Pero el tema de la herejía, ¿cuál era? Ya les dije, las tradiciones. El judaísmo ha introducido tradiciones, normas, reglas que Pablo no enseñaba, y por eso le llamaban hereje. Porque una vez que vos hablas en contra de las tradiciones de un movimiento, quebrá su movimiento o su ministerio. ¿Sí o no? Porque si una congregación tiene una tradición fuerte y les obliga a sus miembros a hacer esta tradición como pensando que están sirviendo al Todopoderoso, pero después viene Pablo, un hombre respetado, un hombre de letra, un hombre conocedor de la Escritura, y dice que eso no tiene ninguna relevancia ante el Todopoderoso, la gente dice, entonces ¿yo qué hago aquí?
Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo estas cosas? Entonces, se le va la ganancia a los líderes. ¿Sí me entienden, no? Entonces, por eso las tradiciones eran lo que sujetaba a las masas. Las tradiciones es lo que hacían que uno esté obligado a estar en tal lugar. ¿Acaso no es lo mismo en este tiempo? Estamos igual, ¿no? Pero terminemos acá. Teniendo esperanza, en lo cual también ya habrían que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bueno, creo que entendimos esta parte, ¿no? Bastante. Volvamos a Oseas. Eso es lo que habla la Biblia sobre la resurrección. Bueno, estamos en versículo 1, ¿no? Volviendo a Oseas. Versículo 2, ¿no? Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El libro de Pedro habla acerca de que para Elohim un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También en Apocalipsis 20 habla que reinaremos con él durante 1000 años. Y después de estos 1000 años nuevamente habrá una resurrección y va a hacerse el juicio final a las naciones. Entonces estamos viendo que hay un milenio en el cual serán restauradas todas las cosas. También Pedro le preguntó a Yeshua, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Yeshua le dijo, no, es todavía el tiempo. Entonces lo que ellos esperaban era la restauración. Ahora el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es la lluvia tardía y la lluvia temprana? Vamos a ver un texto de la Biblia, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7. Para entender un poco de esto de lluvia tardía y lluvia temprana. No, es Santiago 5, 7. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, Santiago nos está diciendo que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, así como el labrador espera con paciencia la llegada de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, ¿para qué? Según los agricultores, vamos a entrar en el mundo de los agricultores, a ver si nos sale, porque no somos agricultores, vamos a tratar de entenderle. El agricultor espera las lluvias tempranas para que la tierra quede preparada. La lluvia temprana lo que hace es prepara el suelo, le deja blandito, le deja con un poco de nutriente. Entonces en ese momento, después de las primeras lluvias, se puede ya empezar a plantar los primeros frutos, ¿no? Entonces lo que hace la lluvia temprana, que es preparar la tierra. Lluvia temprana, preparar la tierra. Ahora, en el calendario hebreo, en el calendario de los israelitas, ¿cuándo es la lluvia temprana? Para tener una idea, ¿cuándo es la lluvia temprana? Si alguno me ayuda. Hay fiestas en esa época. ¿Qué fiestas se recuerdan en tiempo de lluvias tempranas? La fiesta de Pesach y la fiesta de Shavuot. ¿Sí o no? La fiesta de Pesach, ¿qué representa? Nuestra libertad, nuestra salida. Somos hombres libres. Y la fiesta de Shavuot, que representa precisamente la Torá llegando a nuestros corazones. ¿Para qué llega la Torá a nuestros corazones? Para preparar nuestras vidas. Porque a partir de ahora comienza el camino hacia la tierra prometida. Entonces las lluvias tempranas son para darnos frescura, para darnos preparación. Era el momento en que el Padre había puesto su Torá, su palabra, su pacto en nosotros. Nos dio la libertad y puso su palabra en nuestro corazón. Eso es la lluvia temprana. Ahora, ¿y cuál es la lluvia tardía? ¿Cuál sería la lluvia tardía? Pasan muchos tiempos después de que ya el labrador plantó sus frutos, que espera que vayan creciendo. La primera lluvia hace que broten, hace que crezcan, pero a la larga empieza a necesitar ya de otras aguas para fortalecer. ¿Sí o no? Se puede decir, las lluvias tardías son para completar el trabajo que comenzó. Y si eso vemos otra vez en el calendario hebreo, ¿a dónde llegamos? ¿Cuándo son las lluvias tardías en el calendario hebreo? En el tiempo temporada de otoño. ¿Qué fiesta hay en esa temporada? A ver si saben.
Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Quiere decir que las lluvias tardías son para completar el trabajo. ¿Y cómo se completa el trabajo? Primero anunciando la llegada del Mesías, ¿no? Shofar. Después cambiando nuestro corazón, que es Yom Kippur, momento de arrepentir, de dejar todas esas malos corazones que hemos tenido. Entonces se prepara la novia, se escucha el shofar, se prepara, se humilla, se purifica, hace un rito de purificación para finalmente que llegue el tiempo de la cosecha, el tiempo de la abundancia, o sea, Sukkot. Entonces las lluvias tardías representan el momento en que se completa el trabajo. Fíjense que Oseas está hablando de este punto. ¿Qué dice aquí? Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros. ¿Qué es lo que va a venir? El plan del Padre, el plan del Todopoderoso, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así va a aparecer. Entonces, una referencia clara a las festividades del Todopoderoso y a lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En estos momentos para nosotros, las festividades que son ensayos, son preparativos, son momentos de prepararnos para cuando llegue ese momento. Por eso es que recordamos las fiestas de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, todas estas cosas nos están preparando. ¿Es importante o no? Este punto. Ahora el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El problema ahora, volviendo a la realidad, recuerden que hasta el versículo 3 era la esperanza, la profecía, la resurrección, pero volviendo a la realidad, ¿qué es el problema con Judá? Su piedad. Y acá yo he visto lo que significa esa palabra piedad, estaba buscando, es la palabra hased. Y quiere decir compasión, misericordia, amor, servicio, repura joreku, sentir pena por otra persona, compasión, lástima, etcétera, etcétera. Eso no existe más en Efraín, se borró. O sea que no le interesa más la vida de los demás. Y eso es muy importante porque esa es la causa por la cual ahora el pueblo va a sufrir. ¿Y qué es lo que ocurría? Veamos más qué dice. Por esta causa, miren lo que dice ahí, ¿qué es lo que se acabó del pueblo? La piedad, la misericordia, el deseo de servir, el deseo de hacer algo por otro. O paso y cuera. El famoso que cada uno se vea en su problema. Yo mi vida, ellos en su vida. A mí no me interesa lo demás. Esa es la característica de Efraín. Por causa de esto, ¿qué pasó? Por esta causa los corté. Por medio de profetas, con las palabras de mi boca, los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque la escritura, la Torah, habla de cómo hay que hacer con el prójimo. Cómo hay que tratar a las viudas, a las huérfanas. Todo esto dice la palabra. Y si no hace estas cosas, va a venir la ira de Dios. Ellos van a clamar. Su sufrimiento va a llegar hasta los cielos. Y Dios va a tirar ira sobre ese pueblo. Eso es bien claro. Ustedes si alguna vez son jefes o son patrones o son lo que sean, no le hagan sufrir a su empleado. No le menosprecien. No hagan que ellos tengan que llorar por sus causas. Romoseta, estás despedido. Pagame al patrón todo mi sueldo. No te voy a pagar nada, José. Ay. ¿Por qué mi llorar? Mi patrón me echó y no me pagó nada. ¿Por qué el mundo es tan injusto? Esa lágrima, ese lloro va a llegar a los cielos. No crean que va a quedar así nomás. Todos esos menosprecios que se hacen a las personas va a llegar. Y así estaba viviendo Israel en ese tiempo. Ya no le importaba a nadie ni nada. Sin mirar lo que dice la Escritura. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz, tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocausto. Fíjense lo que dice acá. ¿Qué es lo que quiere decir?
habíamos ya visto en el capítulo 5 que ellos estaban ofreciendo sacrificios, ofreciendo ritos, seguían el ritual. En el tiempo de Jeroboam II ya se había abierto la religión, así yo les había explicado ya. Jeroboam II permitió ya que puedan venir judíos a enseñar la Torá, a enseñar los rituales, inclusive ya se ofrecía sacrificio. Muchos también iban a Jerusalén, en aquel tiempo iban a Jerusalén ya a hacer sacrificio y se sentían ya más espirituales. Pero sus corazones seguían siendo altaneros y orgullosos. Entonces por eso, o sea, Dios les revela esto, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Elohim más que holocausto. ¿Qué quiere decir misericordia? Yo quiero que ustedes actúen, accionen, no que sean simplemente ritualistas, que hagan todos los ritos, pero no se ve nada de fe en sus vidas. Como las religiones de hoy. La gente va a la iglesia, ora, hace su persina o lo que sea, o es tanto evangélico como católicos, hacen su santa cena, o mesiánicos también, todo por igual, acá nadie se escapa. Todos son muy rituales, pero a la hora de tratarle a una persona, a la hora de ver, porque lo que nos viene en la mente es lo siguiente: si yo hago lo que el Padre quiere, hago esto, todos estos rituales, Él me bendice. Pero si yo le ayudo a esa persona, Dios no me va a bendecir porque como que no se nota que yo estoy haciendo algo por eso, como que no tiene valor. Más valor es hacer lo que así la gente cree. Que vean que yo soy un buen cristiano, un buen católico, un buen mesiánico. Que se note por mí. Pero lo que el Padre quiere es cómo le trata a esa persona. No importa si nadie ve. No importa si nadie te ve con ninguna prenda especial, ni ninguna persinada, ni ninguna... Ustedes ven a una vez, cuando nos vamos viajando, a una persona pasa enfrente de algún templo y hace así, ¿no? Esos gestos. Entonces, automáticamente esa persona siente, estoy haciendo algo que el Padre ve y me bendice. Pero después va y llega y le reta, toma a alguien, le despide. Estas cosas es lo que enfurecía al Padre. ¿Y quién tocó este mismo versículo? Yeshua. Acá salen dos partes en donde aparece. Vamos a ir a Mateo 9 primero. Vamos a entrar en Mateo 9. Porque quiero leerles bien este capítulo cuando Yeshua habló este tema. Mateo 9. Mateo 9. Vamos al 9. Fíjense lo que dice ahí. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, justamente la historia de Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo estaba cobrando los impuestos y después te vende Yeshua: Mateo, ellos saben. Así nomás le dijo. ¿Y qué hizo Mateo? Y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, le llevó a su casa. Mateo le llevó a su casa. Quiere decir que Yeshua quería cenar algo rico y le llamó a un rico, ¿no? Que los publicaron eran ricos, ¿no? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, atiendan bien este versículo, publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Ahí sale dos grupos. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Y el segundo? Entonces, ¿los publicanos no son pecadores? A ver. Pero ahí no les considera como pecadores. ¿Sí o no? Si ustedes dicen publicanos y pecadores. ¿Por qué no dice solamente estaban sentados muchos publicanos pecadores? No, publicanos y pecadores. Acuérdense que quienes eran un grupo que vinieron a Juan el Bautista cuando él estaba bautizando. ¿Quiénes eran? ¿Y? ¿Vinieron soldados? No, vinieron publicanos. ¿Y se acuerdan los que publicanos le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Le preguntaron o no? Dejen de cobrar esos impuestos a la gente. Son unos pecadores. La ira. Así le dijo. Así nosotros esperábamos que le haya dicho, ¿no? O sea, los fariseos esperaban que le diga: esos publicanos, sinvergüenza, bandido, irán al infierno. Pero Juan el Bautista, ¿qué le dijo? ¿Quién se acuerda qué le dijo? No le dijo que dejen su tarea. Solamente le dijo: cobren lo justo. Porque el que ellos estén en ese momento, en esa situación, era causa de su pecado precisamente.
Eso era el pago de sus pecados. Ellos estaban viviendo en esa manera por causa de que habían transgredido la palabra. Los publicanos no tenían la culpa. La culpa tenía el pueblo, pero el pueblo le culpaba a los publicanos. ¿Sí o no? Esos publicanos, eso no. Los sacerdotes eran los culpables. ¡Ay, juego los pecadores! Pero ellos le culpaban a los publicanos. Eso hay que entender muy bien. El publicano hoy en día sería como un funcionario, ¿no? Un funcionario del gobierno. Ellos no tienen la culpa de la desgracia de este pueblo. El pueblo tiene la culpa de no hacer lo que dice su Elohim, su creador. Y lo único que el funcionario tiene que hacer para no ser cómplice de un pueblo corrupto es hacer las cosas como se debe. Nada más, las cosas que se establecen. Quiere decir que las leyes establecidas por un gobierno también cuentan delante del Todopoderoso, por más que parezcan raras. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, y el otro grupo, pecadores. ¿Quiénes eran estos? Escuchen muy bien quién eran estos. Estos pecadores eran rameras, porque los publicanos, ya que tenían plata, ¿qué creen? Acostumbraban a tener rameras a su alrededor. También eran personas que generalmente estaban perseguidas por algún delito o alguna cosa mala que habían hecho. También eran personas que vivían desordenadamente, o sea, personas que no se sujetaban fielmente a las leyes de los fariseos, de los rabinos. Entonces eran llamados como pecadores. O sea que la gente mala, desastre. Bueno, esa gente, ese ambiente, ¿no? Imagínense. ¿Y quién estaba ahí sentado? Yeshua. Pero yo no creo que el ambiente con Yeshua era así. ¡Ah, mujeres, a ver, hagan un bailecito para nuestro Señor Yeshua! ¿Así creen ustedes que ha hecho? Claro que no. Él estaba ahí, ¿qué haciendo? Él estaba mostrándole el amor que tenía Oseas hacia su esposa Gomer. Eso le estaba mostrando Yeshua a ellos ahí. Él le estaba mostrando misericordia. Al venir Yeshua, ellos saben quién es Yeshua. Ellos saben que es un hombre de fe, un hombre de palabra, que es un hombre que hace milagros. Y ahora vienen y se sientan con nosotros, que somos la peor calaña. Ellos creo que se sentían, realmente hay alguna esperanza para nosotros. Ellos estaban felices, ellos estaban contentos. Pero ¿quiénes miraban esto como algo horrible? Estos fariseos, estos hombres religiosos. Eso es lo que lastimosamente ocurre cuando nosotros nos metemos mucho en la religiosidad. Ya le miramos a las demás personas como basura, como, ay, no te juntes con la chusma, ay, ¿por qué voy a hablar con esa clase de gente? ¿Por qué no te juntas con ellos, con estos cristianos de cuarta? Así no se usa esos términos. Ya los católicos son gente de baja categoría. Sí, el mesiánico también. El mesiánico piensa que fuera de él todos son sucios, todos son barro. Y que ni que se monga. Sí. Esto es lo que aborrece nuestro Señor. ¿Entienden? ¿No? Entonces, cuando vos estás sentado en este tipo de ambiente, no es para bailar con ellos, es precisamente para transmitirle tu amor. ¿Cómo? Con tu actitud. Cuando vos le respetás a esa persona, por más que piensa, cree y actúa diferente, esa actitud hace que cambie. Esa actitud hace que te vea diferente. Eso es lo que Yeshua hacía. Por eso Yeshua atraía. Yeshua, cuando se presentaba a las personas, la gente quería estar con él, quería escucharle. Rameras, publicanos, sinvergüenzas, celotes, guerrilleros, herea. ¿Por qué? Él les respetaba a todos. Les consideraba un alma valiosa a todos. ¿Qué dijo por Zaqueo? Era un hijo de Abraham. ¿Qué dijo por la mujer encorvada? Era una hija de Abraham, dijo. Usted la consideraba una mujer enferma nada más. Usted le consideraba un publicano. Para mí era una hija de Abraham, que tiene la promesa, que tiene la bendición. Eso era Yeshua. Por eso le está diciendo este punto. Ahora, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? ¿Qué es lo que te enferma? Cuando vos no haces lo que el doctor dice, lo que el doctor te recomienda, ¿qué te ocurre? Te enferma. Entonces, ¿quiénes son los enfermos? Los que no hacen lo que dice la Escritura. Entonces, estas personas estaban sin hacer lo que dice la Escritura y yo vengo a darle la receta correcta. Por eso, ellos son los que me necesitan. Ahora, ¿por qué
Los sanos, ¿a quién se refería con los sanos? A los que creían que hacían lo correcto, a los que creían que estaban haciendo la verdad. Yo por ejemplo me voy a poner en lugar de fariseo. Cuando Jesús dice, los enfermos, no, como digo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo soy fariseo. ¿Saben en qué posición ahí yo me puse? ¿En qué posición yo me puse ahí cuando Jesús dijo así? Sano. Si Él está hablando que yo soy sano y ellos son los enfermos. Directamente en esa posición. Por eso esa palabra no era para mí. Entonces cuando yo vengo y les digo a ustedes, supongamos que me reclaman ustedes. ¿Por qué, pastor, vos te juntás con esa gente pecadora, inmunda y sucia? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sí los enfermos. Entonces, ¿ustedes qué entenderán? Inmediatamente, ¿qué entenderán? Que nosotros somos los sanos, ¿no? Por ejemplo, yo no me voy a visitar a ustedes, no voy a visitar a otras, porque nosotros no visitar luego. Y los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué entenderán ahí? Nosotros somos los sanos. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Sí o sí vamos a entender así. Siempre queremos estar en la posición de que estamos sanos. Nosotros no necesitamos entonces de Yeshua. Entonces, ¿podemos entrar en esa lista? Claro que no. Claro que no. Pero nosotros sin darnos cuenta, entramos, pensamos que esos publicanos, esos pecadores, ellos lo que necesitan. Por eso es que mucha gente no le ve interesante a la reunión, a la palabra, al culto, porque ellos están sanos. Que vengan acá los drogaditos, los bandidos, los asaltantes, ellos que se vayan a la iglesia. Yo soy una persona normal, bien, pago mis impuestos, trabajo bien, no le ofendo a nadie. Sí, pero veamos lo que Yeshua le dice después. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué? Esto ya leímos, ¿no? Al oír esto le dijo, ya leímos también 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí sale significa, como referencia, Mateo 12:7, ¿no? El mismo texto que vamos a leer enseguida. Y el otro, sacrificio, Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Elohim más que holocausto. Entonces, los fariseos, ¿cuál era su trabajo? Ellos hacían todos los rituales, servían todas las cosas que dice el Padre, hacían todo correctamente, pero ¿qué es lo que no hacían? No valoraban al prójimo, no veían como alguien importante a una persona. Es por eso que muchas personas no van a usar su tiempo para ir a predicarle a alguien, por ejemplo. O no van a usar su dinero para invertir en algún gasto que se trate de la palabra. Ahí ustedes van a saber si están en esa línea o no. Mi tiempo, mi dedicación, mis recursos, ¿en qué los uso? ¿Para qué los uso? Ahí me voy a dar cuenta si estoy en esta lista o no. ¿Entienden? Entonces Yeshua le está haciendo acordar este mismo texto que Oseas recibió para el pueblo de Efraín, para Samaria. Porque ellos estaban viviendo de la misma forma. ¿Y qué estaba, después de que Oseas hablaba esto, qué estaba a punto de venir? ¿Qué es lo que iba a pasar con Samaria, con las 10 tribus del norte? Iba a venir a ser arrasada por Asiria. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué iba a pasar unos 70 años después con Judá, con Jerusalén y con su templo? Todo iba a ser arrasado. Entonces Jesús no habló por hablar. Al decirle esta frase, lo mismo que le está diciendo, va a ocurrir con ustedes esta cosa. Peñatendeque. Ahora el otro texto, vamos otra vez, Mateo 12, también es interesante, vamos a aprovechar. Mateo 12, 1. 12:1. Dice, 12:1, ¿eso es? En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat y sus discípulos tuvieron hambre. Marquen esa palabra, tuvieron hambre. ¿Qué es hambre? Cuando uno tiene hambre, no está necesitando algo, no tengo necesidad. Y si yo tengo hambre y no como, ¿qué pasa? Entonces cuando veo a una persona, le odia a esa persona, no le aguanta, pero está con mucha hambre, está teniendo mucha hambre y hasta cuando el hambre es terrible, uno ya cambia su cara, ¿no? ¿Alguna vez su cara cambió por hambre? No es más tan bonito como se ve ahora, ¿no? Y va y paiteo, y la ñandero va la ñande bareado. Y te contaba, no quiero saber nada, tengo hambre. Bueno, terrible eso. Entonces, marquen ahí. Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comen. Ahí sale como referencia a espigas.
¿Qué significa esto? Y fíjense qué significa. Cuando entres a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Esto era una palabra que estaba en la Torá. Entonces lo que estaban haciendo los discípulos de Yeshua era lícito, porque ellos estaban arrancando espigas para comer, estaban haciendo un trabajo, entre comillas, no para ganar dinero, ni para vender nada, ni para otra cosa, sino para alimentarse, porque tenían hambre. Estaba en juego, ¿qué cosa? La vida. Entonces, cuando vos tenés misericordia en vez de sacrificio, ¿qué vas a mirar? Si esa persona necesita comer, necesita alimentarse, le vas a dejar. Además, están haciendo algo que la ley, la Torá, permite. Pero ahí aparecen nuestros amigos fariseos. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de Shabbat, día de reposo. Entonces, ¿qué no tuvieron en cuenta acá estos fariseos? ¿Qué es lo que no tuvieron en cuenta? La Torá primero, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? Que ellos tenían hambre. ¿Sí o no? Entonces, si un niño agarra y quiere comer, nosotros muchas veces tenemos tanta misericordia. Supongo yo tengo una venta de masitas y un niño con mucha hambre. Señor, yo quiero esta masita. No, fuera de aquí. Así yo reacciono. ¿Qué surge en mi corazón cuando veo así un niño con mucha hambre? Yo vendo masita. ¿Qué surge? Le voy a dar uno. ¿Sí o no? En el trabajo de mi cuñada siempre vienen muchos niños y le miran hacia los clientes. Y el otro, ellos saben, ellos van a tener misericordia de mí. Y enseguida, dale un poco un plato de comida, yo pago. Ellos están felices después. Porque naturalmente surge en nosotros querer darle a alguien que necesita alguna cosa. Pero qué raro estos hombres de Dios, hombres de Elohim, hacedores aparentemente de la palabra, hombres de fe. ¿Por qué estos discípulos empezaban a hablar así? Porque ellos tenían rencor y odio. Eso es lo que trae la religiosidad. Viendo los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios, de Elohim, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y eso también está en la Torá, creo que son referencias a la Torá. Levítico 24, 9, ¿no? Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas. Eso es refiriéndose al pan. Ahora, ¿por qué el sacerdote que estaba en ese momento permitió que David coma esos panes que solamente eran para sacerdote? Porque si no le daba a David, ¿qué iba a pasar con David y su gente? Entonces ahí, ¿qué le vino a este sacerdote? ¿Qué pensamiento, qué sensación le vino? El de misericordia. Aunque los ritos, aunque la ceremonia decían esta cosa, pero él se jugó, se arriesgó. Pero dice: no, la ley es la ley. Lo siento, David, morite nomás. Y el rey de Israel, el futuro rey de Israel, el que iba a restaurar a Israel, iba a morir por causa de un fiel en la escritura. Entonces Yeshua le está haciendo recordar esta escena. En aquel momento, ese sumo sacerdote vio qué era lo que la ley quería que se haga: tener misericordia. Y por eso actuó así. O no habéis leído, por eso le dice: peleen, será, peleen, anda peleo, ibe. En la Torá, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cuál es la referencia ahí? Número 28, 9. Más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Ellos hacían los sacrificios en día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque están haciendo un servicio para el Todopoderoso. En este momento, los discípulos de Yeshua estaban prácticamente dejaron todo, dejaron su vida, dejaron su trabajo para llevar el mensaje real de restauración al pueblo. ¿Qué más dice? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y cuando dice mayor que el templo, es porque el que está aquí es el que hace
lo que hay que hacer en el templo. El objetivo del templo, el objetivo de las leyes era realmente servir a los demás, restaurar a Israel. Pero en este momento en el templo, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué había en el templo? ¿Qué había dicho Yeshua que había en el templo? Cueva de ladrones, ¿no? ¿Sí o no? En este momento el templo se ha convertido totalmente en un lugar de idolatría y de adoraciones falsas, de hipocresía. Entonces Yeshua estaba haciendo el trabajo que se tenía que hacer el templo. Por eso Él es mayor que el templo. Que se entienda ese punto, ¿no? Y si supieses, nuevamente, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Hay que darle significa, referencia. Vamos a ver. Mateo 9:3 es el mismo versículo que hemos leído hace rato. Y el otro, Oseas debe ser. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más holocausto. Peleen a la Oseas, peleen a la profeta. ¿A quién le está debatiendo Jesús acá? Yeshua, a los conocedores de la palabra. Qué bárbaro, qué bárbaro. Terminemos. Oseas, entonces, vamos a... Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué significa cual Adán? Adán recibió el paraíso, recibió el poder sobre todo, pero no hizo el mandato que el Padre le dijo, y por eso toda esa cosa se cayó. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Galaad era una de las ciudades de refugio. ¿Qué era ciudad de refugio? Era el lugar donde la persona que cometía un pecado, que no se distinguía, un homicidio sin intención, iba y se protegía. Pero ¿qué hicieron los de Samaria? Convirtieron en un campo de concentración. Ahí ejecutaban a las personas. Cuando alguien iba y decía, cometía un crimen, mátenlo. Por eso está diciendo así. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Siquén también era una ciudad de refugio. ¿Y qué hacían los que estaban ahí fungiendo de sacerdote? Mataban a los que huían, a los que querían ir a encontrar refugio, los mataban. Así cometieron abominación. O sea, estos son una de las listas de los pecados que hacía el pueblo. En lugar de dar vida a la persona que estaba haciendo lo que dice la Torah, porque la Torah dice, si vos cometes un crimen que no está bien definido, que fue sin intención, tenés la oportunidad de ir a la ciudad de refugio a protegerte. Pero cuando llegaba ahí, ¿qué le hacían? Le mataban. Entonces se está haciendo al revés, ¿no? Mejor te hubiera ido a otra parte, ¿no? Pero así estaban pecando la gente de Israel. Después, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y después versículo 11, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Atiendan bien, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Este versículo 11 es interesante, porque es una profecía. Yo creo así, para los tiempos finales. En este momento, ¿quién es el rebelde aquí? El rebelde número 1, ¿quién es aquí? Efraín, las 10 tribus del norte. Pero ahí dice, para ti también Judá. ¿Y qué aquí? Está preparada una siega. También Judá va a ser esparcida, pero también Judá en un tiempo futuro va a ser restaurado. Ahora, ¿cuál es ese tiempo futuro? Dice ahí, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Acá cuando dice de mi pueblo, ¿a quién se refiere? A Efraín. ¿Y cuándo es que Efraín va a regresar del cautiverio? ¿Cuándo que Efraín regresó del cautiverio? ¿Hay un dato histórico? No, ¿verdad? Entonces, quiere decir que está hablando de los últimos tiempos. Y a eso se refería el apóstol Pablo. Vamos a ver este texto, Romanos 11, y con esto terminamos. Romanos 11, 25. Fíjense lo que dice ahí. Fíjense lo que dice ahí, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, Pablo predicando a los romanos, miren lo que le dice. No quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué dice ahí? Es un misterio, algo que nadie sabe. Pero ahora vamos a saber. Para que no seáis arrogantes.
Está hablando al pueblo que está siendo restaurado, a los gentiles que están volviendo al pacto. A ni que pende arrogante, a ni que pende orgulloso. No haya que sentir ahora, nosotros somos el pueblo de Israel y esos judíos malditos son herejes que hacen bla, 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 bla. No, por favor, cuando empiecen a ser restaurados, tengan humildad, sean humildes. Recuerden que por la misericordia del Todopoderoso hemos entendido lo que ellos no están entendiendo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. En este momento, aquí Israel se está refiriendo específicamente a Judá. Si tomamos el contexto, no se está refiriendo a las 10 tribus del norte, a los que se identifican como Israel, que era Judá. A Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es lo mismo que está saliendo en el océano. Hasta que pueda yo traer del cautiverio a todo mi pueblo, está reservada también una cosecha grande para Judá. Entonces, cuando el pueblo, la plenitud de los gentiles, que quiere decir todas las 10 tribus que fueron esparcidas entre las naciones, más los que están escuchando su voz, regresen, sean restaurados, sean puestos en el lugar que se le prometió, ahí se va a abrir el entendimiento del pueblo hebreo judío, de los judíos, de los Judá, de los que se identifican como israelitas. Y luego todo Israel será salvo, dice. Todo Israel, dice, otra vez. Habla de todo Israel. Entonces algunos creen que Israel se refiere a los judíos, ciertamente, y la plenitud de los gentiles a los que no tienen nada que ver con Israel. Pero después dice todo Israel. ¿Qué es eso? Entonces podemos entender que esa plenitud de los gentiles es el pueblo que se perdió entre las naciones, que está siendo recuperado. ¿Están entendiendo? Y una vez que se han recuperado, luego los de Judá van a abrir su entendimiento y también van a ser todos recuperados. Y finalmente todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso sale, creo, en Isaías, ¿no? Sí, Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sion, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Entonces, esta es una promesa que el apóstol Pablo está dando para los últimos tiempos. Amén. Y nosotros podemos estar agradecidos de que estamos entendiendo